Cada uno de ustedes a la casa de Dios. Les doy una más cordial bienvenida. Siéntase bien, hermano. Escoge el mejor asiento y el Señor trae algo para cada uno de nosotros. Hoy en día caminamos sin saber a dónde nos dirigimos. Hoy en día, hermanos, el mundo vive ignorando todo a su paso. Todo lo que está pasando, el mundo lo ignora. Hace poco, yo creo que todos nosotros nos dimos cuenta, hermanos. Hace unas 2 o 3 semanas atrás, no recuerdo exactamente, allá en México sucedió una tragedia. Una tragedia que la gente, hermanos, se les advirtió una y otra vez que se retiraran de donde estaban, de un ducto que estaba aventando gasolina. ¿No se escucha bien? Sí. Se les advirtió a estas personas que se retiraran de este ducto que estaba tirando gasolina. Y la gente ignoró las palabras, ignoró lo que les estaba diciendo la autoridad. Y ellos siguieron obteniendo gasolina, ellos siguieron tomando gasolina y sabemos el resultado, hermanos, que mueren más de 100 personas. ¿Por qué? Porque ignoraron las advertencias. El mundo, hermanos, ignora las advertencias y es gravemente malo ignorar, hermanos. Y así en el mundo, hermanos, usted sabe que vive ignorando las advertencias. Y yo orando al Señor le preguntaba al Señor, ¿acaso nosotros como hijos de Dios también estamos ignorando a nuestro Señor? ¿Acaso como hijos de Dios nosotros estamos ignorando la voluntad de Dios? Si usted se pregunta, hermano, ¿qué es lo que quiere Dios de usted? Yo no sé si se ha preguntado qué es lo que quiere Dios de usted. Yo le puedo decir con la palabra del Señor qué es lo que quiere Dios de usted. Y Dios quiere que nosotros, dice, que hagamos su voluntad, que no ignoremos a lo que el Señor nos dice en su palabra, que no ignoremos la voz de Dios, que no ignoremos las advertencias de nuestro Dios. El Señor, hermanos, a cada uno de nosotros nos habla de diferentes maneras. Pero yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿acaso nosotros como hijos tuyos estamos ignorando tu voluntad? ¿Acaso nosotros ignoramos lo que tú nos estás diciendo? ¿Acaso nosotros estamos ignorando la palabra de Dios? ¿Acaso nosotros ignoramos cuando el Señor nos habla una y otra vez y nosotros ignoramos todo lo que Dios nos dice? El Señor nos dice que nos amemos y ignoramos nosotros amarnos. El Señor, hermanos, nos dice que nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos y nosotros ignoramos todo lo que nos dice nuestro Señor. El Señor nos dice en su palabra que no dejemos nosotros de congregarnos e ignoramos lo que el Señor dice y dejamos de congregarnos. Nuevamente lo que el Señor nos dice, es más, hermanos, a muchos de nosotros no nos interesa lo que Dios nos dice. Hermano, no nos interesa lo que dice Dios en su palabra. No nos importa lo que el Señor diga en su palabra. Nosotros vamos a seguir ignorando lo que Él nos dice acerca de las cuales cosas espera y requiere de cada uno de nosotros. Pero nosotros seguimos ignorando lo que Él nos dice acerca de lo que Él espera de cada uno de nosotros, de lo que Él requiere, demanda de cada uno de nosotros. Y nos lo dice una y otra vez, y nos hacemos oídos sordos a la voz de Dios. ¿Acaso es que nosotros no queremos escuchar a Dios? ¿Acaso es que no nos interesa lo que Dios nos dice? Es importante, hermanos, que nosotros tomemos nota a lo que Dios nos dice. Es bien importante, hermanos, que nosotros no ignoremos las advertencias del peligro y de su resultado. Sabemos el resultado de estas personas que ignoraron la advertencia y fue la muerte. Muchos de nosotros, hermanos, que nos congregamos, o muchos que están
En una iglesia, hermanos, ayer compartía con un pastor y yo le decía esto mismo. ¿Por qué hoy en día los creyentes ignoramos la voz de Dios? ¿Por qué es que nosotros como creyentes ignoramos a lo que el Señor nos dice en su palabra? Y sacamos excusas de miles de excusas y sacamos que no, que muchas, y a lo cual nos dice la palabra del Señor que nosotros somos inexcusables para lo que queramos hacer. El Señor nos habla de una forma. Si vamos nosotros en el carro, ponemos prédica y el Señor nos habla. Si vamos, estamos en la casa y con un canto, el Señor nos habla. Si estamos con nuestros hijos, el Señor nos habla. Con nuestro cónyuge, el Señor nos habla. De muchas maneras el Señor nos está hablando y nosotros seguimos ignorando a nuestro Señor. Estas personas ignoraron la voz, ignoraron las advertencias y fue la muerte. El día de mañana nosotros, hermanos, por ignorar a nuestro Dios, vamos a estar muertos en el lago de fuego. Vamos a estar por la eternidad en el lago de fuego, donde ahí, hermanos, ya no habrá tiempo, no habrá más opiniones, no vamos a tener ninguna otra oportunidad, ni la opción de hacer las cosas y lo que dice nuestro Señor en su palabra. Es importante, hermanos, que usted y que yo hagamos y que no ignoremos las cosas de Dios, que no tomemos nosotros a la ligera la palabra de Dios. Yo siempre les he dicho, y es bien importante, hermanos, que si nosotros estamos el día de hoy aquí, es porque el Señor quería que usted escuchara su palabra, pero no solamente que la escuchara, sino que la atesorara en su corazón. El miércoles predicamos, guarda tu corazón, del cual mana la vida. El Señor quiere que nosotros guardemos su palabra, la atesoremos, pero que también la llevemos a práctica para ser hacedores de su palabra y no solamente oidores de ella. Si estamos aquí es porque el Señor quería que nosotros, hermanos, no ignoremos las cosas de Dios, que no tomemos a la ligera la palabra de Dios y que no tomemos, hermanos, a Dios como un juego. En esta tarde, hermanos, yo creo con todo mi corazón que si nosotros venimos dispuestos a escuchar la voz de Dios, que si usted que está aquí con un corazón agradecido por lo que el Señor ya hizo, hermanos, no por lo que va a hacer. El Señor puede hacer muchísimas cosas a través de nosotros. El Señor quiere usarnos y el Señor puede hacer muchísimas cosas, pero nosotros estamos aquí con ese corazón agradecido por lo que el Señor ya hizo, no por lo que el Señor va a hacer, sino por lo que Él ya hizo. Pero si es su voluntad seguirnos bendiciendo, si es su voluntad y Él quiere seguir derramando de su gracia sobre nosotros, si es su voluntad, hermanos, que Él siga derramando de su misericordia, y si es su voluntad, hermanos, que nosotros estemos aquí y que seamos comparticipantes de la gracia solamente para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Que todo lo que hagamos sea solamente para la gloria y honra, sea para Él. Él ya lo hizo, hermanos, en la cruz del Calvario. Él ya dio su vida, Él dio su sangre para pagar un precio que ni usted ni que yo podíamos pagar. Él no ignoró, hermanos, la voluntad del Padre. Él no ignoró la voluntad a lo que venía Él a hacer. Hermanos, nosotros fuimos escogidos por el Señor para que hiciéramos su voluntad, no para hacer la nuestra. Pero nos hemos mentalizado ignorando las cosas de nuestro Dios. El Señor nos va a hablar en esta mañana, hermanos, pero no ignores la palabra de nuestro Dios. Marcos 12, 24. Marcos, el Evangelio, segundo Evangelio 12, 24, cuando lo tenga, póngase de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor, hermanos. 12, 24. Amén. Entonces respondiendo Jesús le dijo: no erráis,
por esto. ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Amantísimo Padre Celestial, te ruego, Padre, en esta tarde, que seas tú, Señor, usando a este siervo inútil, Padre. Yo no soy nadie, Señor, yo solamente soy un instrumento tuyo que quiere agradarte, que quiere servirte, que quiere hacer tu voluntad, Señor. Padre, yo no estoy ignorando a lo que tú me has mandado a hacer, Señor. Me has mandado, Padre, a predicar de tu palabra, Señor, y aquí estoy obedeciéndote. Aquí estoy, Señor, sirviéndote. Aquí estoy, Señor, agradándote, Padre. Señor, te pido que seas tú usándome como tú quieras usarme, Señor. Pero que no permita, Señor, que por ningún motivo salgan palabras mías, Señor. Palabras mías lastiman. Palabras mías destruyen. Palabras mías, Señor, no tienen ninguna validez. Tu palabra, Señor, es la que es viva. Tu palabra, Señor, es la que edifica. Tu palabra, Señor, es la que alimenta. Tu palabra, Señor, es la que nos exhorta, la que nos redarguye, la que nos enseña, Padre Santo, y que nosotros, Señor, la atesoremos para hacer tu voluntad, Padre, y que de hoy en adelante ya no te ignoremos, Señor. Que no nos entre por un oído y que salga por el otro tu palabra, Señor, no. Sino que nosotros, Padre, podamos atesorarla y podamos ponerla en práctica. Sé con tu pueblo, sé con tu siervo. En tus manos estamos, porque lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Aquí viene la palabra del Señor, hermano. Dice que vinieron los saduceos, unos de los escribas y fariseos, tratando de preguntarle a nuestro Señor de que una mujer, si estaba casada con un hermano y éste moría, entonces podría casar con otro hermano y con otro hermano, y así sucedió. Y se casó con 7 hermanos y le preguntaban que el día de resurrección, entonces, de quién iba a ser ella esposa. Claramente les dice el Señor que allá en el cielo no va a haber casamiento ni se van a dar a casar, sino que vamos a ser nosotros como los ángeles. Pero esta palabra, hermanos, les dice claramente: no ignoréis el poder de Dios. Sabemos nosotros, hermanos, de antemano que Dios tiene poder para hacer todas estas cosas. Sabemos, hermanos, que el Señor tiene poder para darnos la resurrección. Pero claramente les dice: no ignoréis las Escrituras. Cuando estaba leyendo esto, hermanos, que yo fui en oración al Señor y le dije: Señor, dame palabra para llevar a tu pueblo, para llevar lo que necesita tu pueblo, no lo que yo quiera llevar. Me manda esta porción de la Escritura, hermano, y dice: no ignoréis las Escrituras. ¿Cuántos de nosotros no estamos ignorando las Escrituras? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no estamos dejando a un lado las Escrituras? Yo siempre les he dicho, hermanos, tengo, voy a decir 10 días, más, no sé exactamente cuántos días, que compré un mueble. Ahí está el mueble, sin armar el mueble. Tengo como 100 tornillos por todos lados que no sé dónde van, partes por todos lados. Y está el manual y me pongo a leer el manual. Digo: no, pero esto no va aquí. Y si lo pongo yo acá, y si le quito esta pieza y le quito estos cajones, no le pongo esto, va a quedar mejor. Y así estamos muchos de nosotros, hermanos, ignorando el manual de nuestra vida. Y por eso las cosas nos van mal, por eso las cosas nos suceden muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ignorando las Escrituras. No ignoréis las Escrituras, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no estamos ignorando las Escrituras? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos ignorando la palabra de Dios, hermanos? ¿Acaso necesitamos nosotros que nuestro Señor Jesucristo venga nuevamente a la tierra y nos diga qué es lo que debemos hacer?
nos está diciendo claramente su palabra. No necesitamos nosotros, hermanos, que venga otra vez, porque si viniera nuestro Señor Jesucristo otra vez, nosotros mismos lo vamos a crucificar, nosotros mismos lo vamos a bofetear, nosotros mismos no lo vamos a reconocer y nosotros mismos lo vamos a crucificar, porque en aquel tiempo también aquellas personas tenían la ley y sabían de dónde iba a venir el Mesías, sabían de dónde iba a venir nuestro Señor, y no le creyeron. ¿Por qué? Porque ignoraron las Escrituras. Y nosotros estamos ignorando la palabra de nuestro Señor. ¿Acaso los fariseos, los escribas de aquel tiempo, no ignoraron también las Escrituras? Ellos tenían la ley y la conocían, y así lo mismo que ellos, nosotros estamos haciendo, y estamos crucificando a nuestro Señor. Estamos nosotros mismos, hermanos, bofeteando a nuestro Señor, y decimos nosotros que somos cristianos. Porque un día nosotros levantamos la mano, porque un día hicimos esa profesión de fe, porque un día nos bautizamos y decimos: yo ya soy cristiano, ya tengo la salvación. No, hermano. Aquel que es cristiano hace lo que la palabra del Señor está escrita y no ignora la voz de nuestro Señor. Decía un pastor ayer en la reunión de pastores, y yo le dije: hermano, acerca de otra persona que era pentecostés, y le digo: hermano, le digo, dice, hablando de esa persona, le digo: ¿acaso usted, si se mete todo el día en el garaje de su carro, se va a convertir en automóvil? Pues no. Le digo: es lo mismo. No porque nosotros vayamos todos los días a la iglesia, no vamos a ser cristianos, sino que vivamos y no ignoremos las Escrituras. Que nosotros pongamos en práctica la palabra del Señor. Conocemos nosotros, sabemos perfectamente lo que Él nos dice, y es mejor ignorarlo. ¿Por qué? Porque seguimos igual que los fariseos, haciendo lo que nosotros queremos sin rendirle cuenta absolutamente a nadie. Vivimos en el mundo que nosotros, dentro de las iglesias existe tanto pecado, hermanos, porque nosotros, les he dicho en ocasiones anteriores, nosotros somos los responsables de dejar entrar el pecado en nuestra vida y lo traemos a la iglesia. Pensamos que como vivimos en el mundo, vamos a vivir dentro de la iglesia, y nosotros debemos de contrarrestar y echar fuera el pecado para que nosotros no podamos, o que no debemos ignorar las Escrituras de nuestro Señor, y que pongamos en práctica la palabra de nuestro Señor. Amén. Nosotros debemos de contrarrestar, nosotros debemos de dejar, nosotros debemos de abandonar el pecado y servirle a nuestro Señor. ¿Cómo es que nosotros vamos a servirle a nuestro Señor? ¿Cómo es que nosotros vamos a vivir una vida en este mundo pecaminoso, sin pecado, si nosotros no vamos a las Escrituras, si nosotros estamos ignorando las Escrituras? Día con día vamos a caer, día con día vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque no vamos, porque ignoramos las Escrituras de nuestro Señor. Pero también la palabra del Señor dice, hermanos, que no ignoremos en llevar fruto. Romanos 1:13. Romanos 1:13. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor así, hermanos: pero no quiero, hermanos, que ignores que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo, exhortando a la iglesia de Roma, les dice que su deseo era ir a Roma a visitarlos, que su deseo era de ir a verlos cara a cara. Claramente dice la palabra del Señor. Pues no quiero, hermanos, que ignores que muchas veces
me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Pero no ignoréis que quiero llevar entre vosotros algún fruto para crecimiento, para que tengan ustedes un crecimiento, y también a los que no conocen de Dios, también a los gentiles que conozcan de Dios. Hermanos, nosotros no debemos de ignorar que nosotros somos embajadores de Cristo, que nosotros debemos de llevar ese fruto, que nosotros, hermanos, tenemos que hacer frutos, que nosotros tenemos que llevar e ir a compartir la palabra de nuestro Señor con todos los hermanos, con todas esas personas que se están perdiendo, con todas esas almas, hermanos. Nosotros debemos de tener un celo por las almas que se están perdiendo. Nosotros, hermanos, debemos de llevar ese fruto del que el Señor nos habla, del que Pablo tenía en su corazón, que quería ir a Roma para llevar fruto espiritual. Hermanos, nosotros no debemos ignorar en llevar ese fruto a los demás. Nosotros estamos aquí en la tierra con el propósito de llevar fruto a los demás, de llevar ese evangelio, de llevar, hermanos, todo eso es lo que nosotros necesitamos, que las demás personas no conocen de nuestro Señor. Que las personas conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos aquí, hermanos, para llevar fruto, y fruto de arrepentimiento. Si verdaderamente nosotros somos salvos y verdaderamente nosotros hemos tenido un verdadero arrepentimiento, hermanos, se debe reflejar ese fruto. Si nosotros hemos nacido nuevamente, debemos reflejar que somos nuevas criaturas, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, llevando fruto a los demás, llevando fruto de arrepentimiento, que nuestro pecado, hermanos, lo hemos abandonado, y que vamos a llevar un fruto que las demás personas vean a Cristo en cada uno de nosotros. Pero nosotros ignoramos, hermanos, en llevar ese fruto. Nosotros ignoramos, hermanos. No, yo siempre les he dicho, aquí, en estas cuatro paredes, todos somos cristianos. Todos somos hermanos en estas cuatro paredes. Y salimos de aquí. Estamos llevando el fruto espiritual. Estamos viviendo como Cristo quiere que vivamos. Estamos compartiendo, hermanos, la palabra de nuestro Señor. O no estamos compartiendo la palabra de nuestro Señor. Muchas de las veces nosotros no queremos decir ni que somos cristianos ahí en la calle, o que asistimos a una iglesia, porque nuestro comportamiento habla más que 1000 palabras. Es más, nos avergonzamos. Por eso les decíamos el otro día que nosotros somos los responsables de ensuciar el nombre de Cristo. Nosotros mismos, hermanos, nos avergonzamos porque ignoramos llevar ese fruto, y nosotros somos los responsables de llevar ese fruto. Nosotros somos representantes de Cristo. Que nosotros, hermanos, no estemos ignorando lo que el Señor nos ha llamado que hacer, que nosotros estemos cumpliendo el propósito de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos habla y nosotros debemos obedecer. El viernes compartíamos en la clase, todo cristiano, su responsabilidad y su voluntad es solamente obedecer a Cristo nuestro Señor. No hay otra opción. Nosotros estamos aquí solamente, hermanos, para cumplir el propósito de Dios, y que no ignoremos a donde el Señor nos manda. Es tiempo, hermanos, de que vivamos para Cristo. Es tiempo que nosotros prediquemos a Cristo y demás, y que demos el fruto al 100 por 1. ¿Por qué no damos fruto nosotros, hermanos? ¿Por qué es que no estamos dando fruto nosotros? ¿Acaso no somos salvos? ¿Acaso no somos hijos de Dios? ¿Acaso no estamos representando a Cristo? ¿Acaso no somos embajadores de Cristo? ¿Por qué es que nosotros no estamos dando fruto? ¿Por qué es que nosotros no podemos invitar a nuestros vecinos, compañeros de trabajo? ¿Acaso nuestro testimonio está dando mal fruto? El Señor nos pide que llevemos buen fruto. El Señor nos pide que vayamos. El Señor nos dice que lo representemos. El Señor dice que prediquemos. Pero ¿cómo está ese fruto? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? También la palabra de Dios nos dice que no ignoremos nosotros agradar a nuestro Dios.
Primera de Corintios 10, 1. Primera de Corintios 10, 1 dice la palabra del Señor así. ¿Lo tenemos? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pablo aquí, hermanos, les está haciendo una exhortación a los hermanos de Corintios, que no se olvidaran que sus padres estuvieron bajo la nube, que sus padres cruzaron el mar, que sus padres estuvieron en la tierra prometida. ¿Y por qué nosotros entonces vamos a dejar de agradarle a nuestro Dios? ¿Por qué entonces nosotros vamos a volvernos, hermanos, decíamos, a las fábulas? ¿Por qué nosotros vamos a seguir, hermanos, en la idolatría? Muchos de nosotros seguimos, hermanos, estando en la idolatría. A lo mejor no adoramos estatuas, a lo mejor no adoramos imágenes, pero nosotros seguimos estando en la idolatría. Estamos, hermanos, dejando de agradarle a Dios. No ignoremos, hermanos, que nosotros seguimos adorando a la idolatría, que nosotros no estamos agradándole a Dios como Dios quiere y espera de cada uno de nosotros que le agrademos. A Él nosotros lo ignoramos en agradarle a nuestro Señor. No ignoremos en agradarle y servirle a nuestro Dios. Nosotros tenemos a un Dios de poder, hermanos. Nosotros tenemos un Dios que está al tanto de todas las cosas, que nosotros, hermanos, no ignoremos en agradarle a nuestro Señor. Hermano, hermana, ¿cómo es que estamos caminando nosotros? ¿Cómo es que nosotros estamos viviendo, hermano? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Agradándole al Señor o estamos aún en la idolatría? ¿Estamos nosotros agradándole en lo que el Señor nos manda en su palabra, o aún seguimos nosotros en esa idolatría que no nos deja agradarle a Dios como Él quiere? Por la idolatría que hay mucho en nosotros. Por la idolatría es que muchos de nosotros no le agradamos a Dios. Usted bien sabe, hermano, cómo está usted. Usted bien sabe qué es lo que le roba la comunión, qué es lo que le roba para agradarle a Dios. Usted bien sabe, hermanos, que su idolatría, que el orgullo que tiene en su corazón. ¿Cuántos de nosotros no tenemos orgullo y nos ha robado esa comunión con nuestro Dios? No sé si usted, hermano, tiene esa idolatría, pero muchos de nosotros tenemos idolatría de coraje. Muchos de nosotros tenemos una idolatría que guardamos coraje en nuestro corazón y nos está robando la comunión con nuestro Señor. Muchos de nosotros tenemos idolatría que nos amarga nuestro corazón y nos está robando, hermanos, la comunión con nuestro Señor. Esa amargura que hay en nuestro corazón no nos deja agradarle a nuestro Dios. Ignoramos, hermanos, que el Señor nos dice: agrádame. Como muchos de nosotros, hermanos, tenemos una idolatría en nuestro corazón que no hemos aprendido a perdonar. Hace 15, 22 días dimos una predicación acerca de que nosotros debemos de perdonar, pero muchos estamos idolando. Tenemos esa idolatría en nuestro corazón que no nos permite perdonar al hermano, que no nos permite perdonar al que nos ofendió, que no nos permite perdonar a aquel que nos hizo mal. Hermanos, dice la palabra del Señor que si alguien nos bofetea, pongamos la otra mano. Que si alguien nos pide que vayamos una milla más adelante, que nosotros perdonemos como Él nos ha perdonado. Pero esa idolatría que hay en nuestro corazón, por falta de perdón o porque no hemos perdonado, no nos deja agradarle a nuestro Señor. Nosotros debemos de vivir una vida agradable a nuestro Dios, perdonando, amando. El Señor nos manda, muchos de nosotros nos falta amor en nuestro corazón. Es una idolatría que hacemos dentro de nuestro corazón y que no nos amamos, como dice su palabra, como Él nos ha amado.
Y cuando habla que nos ha amado, va mucho más allá. Que dejemos todo, hermanos, toda idolatría que nos quita la comunión con el Señor y que nos roba la paz. A muchos de nosotros nos estamos viviendo estresados. A muchos de nosotros estamos viviendo una vida, hermanos, de depresión. ¿Por qué? Porque es la idolatría que tenemos en nuestro corazón y que no nos deja agradarle a nuestro Dios. Es lo mejor que el ser humano, hermanos, puede hacer en todos los sentidos. Amar como Dios ha amado. Es lo mejor. Pero la palabra del Señor dice también, hermanos, que no ignoremos la confianza en nuestro Dios. Según de Corintios 1:8 dice la palabra de Dios así, hermanos. Segunda de Corintios 1:8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo relatando, hermanos, que había tenido tribulación, que no ignoraban que tuvieron tribulación, que no ignoraban que fueron abrumados, que no ignoraran, hermanos, que por sus fuerzas no son absolutamente nada, que no ignoraran que estaban un día atribulados, abrumados, afligidos, y que así perdieron la esperanza de conservar la vida. Pero todo eso fue para que dejaran de confiar en ellos mismos y depositaran su confianza solamente en Dios. Hermanos, nosotros estamos hoy en día aquí, hoy estamos aquí hablando de nuestro Señor para nosotros. Muchos de nosotros hemos sido abrumados, muchos de nosotros hemos sido atribulados, pero solamente es, hermanos, para que dejemos nosotros de confiar en nosotros mismos. Que nosotros, hermanos, dejemos confiar en nuestras fuerzas. Mis fuerzas, hermanos, no son absolutamente nada. La fuerza de nuestro Dios es la que nos sostiene. La fuerza de nuestro Dios, hermanos, es la que nos permite permanecer de pie. Es la fuerza de nuestro Dios, hermanos, la que su gracia, la misericordia de nuestro Dios es la que nos permite que estemos nosotros y continuemos de pie. Nosotros debemos de confiar en Él. Que nuestra confianza, hermanos, esté en nuestro Señor. Que nuestra confianza, hermanos, solamente sea nuestro Dios, aquel que pagó el precio. Que no ignoremos nosotros el poder y la fuerza y la confianza que debemos nosotros de tener en nuestro Señor. Hermanos, el Señor demanda a cada uno de nosotros que debemos de tener esa confianza solamente en Él. Que no ignoremos que Él es un Dios de poder. Que no ignoremos, hermanos, que Él es un Dios que nos ha dado absolutamente todo, que nos ha dado la salvación. Dios, hermanos, es el que nos sigue sosteniendo, que sin Él nosotros no somos absolutamente nada. Hermanos, Pablo mismo dice, todo lo que tengo, todo lo que he caminado, lo tenemos por basura. Que nosotros, hermanos, nos demos cuenta que si quitamos la confianza de nuestro Dios, hermanos, Él puede quitar la mirada de nosotros. ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón confió en su fuerza y fue destruido. Hermanos, Sansón fue destruido solamente por confiar que él podía. Hermanos, así podemos ver muchos casos en la palabra de Dios, que confiaron en ellos mismos y al final terminaron destruidos. David creyó que él podía salir adelante, que él podía contrarrestar el pecado del adulterio y cayó en adulterio. ¿Por qué? Porque quitó su mirada, su confianza en Dios. Nosotros no somos más ni menos que nadie, pero si nosotros tenemos la confianza en Dios, nosotros vamos a salir victoriosos.
Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Cristo. Nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza no está en las fuerzas. Nuestra confianza no está en la sabiduría. Nuestra confianza, hermanos, no está en lo que yo sé, en lo que yo he aprendido. Nuestra confianza solamente debe de ser nuestro Dios, y con Él vamos a tener la victoria. Amén. En Él, hermanos, Él es el que nos va a dar el poder para nosotros salir triunfantes y victoriosos. Dice la palabra del Señor que somos más que vencedores. Cuando nuestra confianza solamente es Cristo, y no está en nuestras fuerzas, y no está en nuestro trabajo, y no está en lo que nosotros podamos hacer, sino en la confianza que tengamos solamente en nuestro Señor. ¿Qué confianza tiene usted? ¿En quién confía usted? Muchos de nosotros confiamos en el patrón, confiamos nosotros en el carrito, confiamos en lo que usted quiera. Es que yo tengo por mis fuerzas, porque yo he trabajado. Usted no tiene nada si no fuera por la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Amén. Solamente. No tenemos absolutamente nada nosotros por nosotros mismos. Nosotros dependemos absolutamente de nuestro Señor. Y el Señor te puede dar como te lo puede quitar, si tu confianza, tu mirada la quitas de nuestro Señor. Pero el Señor también dice, hermanos, que no ignoréis las promesas fieles de nuestro Dios. Ya voy a ir terminando. Segunda de Pedro 3:8 dice la palabra del Señor así. Segunda de Pedro 3:8. Amén. Amén. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hermanos, no olvidemos las promesas del Señor. No olvidemos, no ignoremos que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hermanos, el Señor sigue siendo fiel. El Señor sigue estando allí de nuestro lado. Me acuerdo, hoy, hermano, me acuerdo de una predicación que prediqué no sé cuánto tiempo hace, 6 meses, 1 año, 2 años, no recuerdo. Esa predicación decía, y se llamaba así, la puedes buscar en las que están grabadas: ¿dónde está Dios mientras sufrimos? Y yo me acuerdo, hermano, que en esa ocasión decíamos: Dios sigue siendo fiel, Dios sigue estando a nuestro lado. Él jamás va a dejar de cumplir sus promesas. Nosotros somos los que ignoramos su palabra. Nosotros somos los que ignoramos lo que el Señor nos dice. Nosotros somos los que ignoramos, hermanos, en servirle. Nosotros somos los que ignoramos todo lo que el Señor nos manda. Hermanos, hoy es el día que nosotros debemos de ponernos a cuentas con nuestro Señor. No ignoremos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No ignoremos lo que Él dice en su palabra. No ignoremos, hermanos, que el Señor tiene un plan perfecto para usted y para mí. No ignoremos que Él quiere que nosotros le agrademos. No ignoremos, hermanos, que el Señor quiere que nosotros tengamos toda la confianza plenamente en Él. No ignoremos, hermanos, que el Señor quiere que nosotros le sirvamos. No ignoremos, hermanos, que el Señor quiere que nosotros le agrademos. No ignoremos, hermanos, hacer la palabra del Señor nuestra y ponerla en práctica, y que todo sea para la gloria de nuestro Señor. Y todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hazlo de corazón para el Señor y no para los hombres, porque si lo hacemos para los hombres, entonces nosotros le vamos a fallar al Señor. Pero si lo hacemos para la gloria y honra del Señor, todo lo que hagamos lo haremos solamente para glorificar a nuestro Señor. No ignoremos que el Señor nos ha llamado con un propósito. No ignoremos, hermanos, que el Señor tiene un plan perfecto
para nosotros. Si nosotros verdaderamente nos metemos a la palabra del Señor y miramos lo que el Señor nos manda y demanda a cada uno de nosotros, ¿sabes qué? Me voy a poner a hacer lo que dice la palabra del Señor. Dice, y Él prosperará tus caminos y todas las cosas te saldrán bien. ¿Cuándo? Cuando no ignoramos la palabra de nuestro Señor y la ponemos en práctica. Si el Señor nos manda y nos dice en su palabra, ámense, no ignoremos amarnos, hermanos. Si el Señor nos manda en su palabra y nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, no ignores la palabra del Señor. Si el Señor te manda y dice, perdonaos los unos a los otros como yo los he perdonado, no ignores la palabra del Señor y empieza a perdonar a aquel que te ha ofendido. Si dice la palabra del Señor que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos para vivir en santidad, para vivir piadosamente, para vivir en justicia, no ignoremos la palabra del Señor y pongamos manos a la obra, glorificando a nuestro Señor. Amén. Vamos a orar, pueblo del Señor. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, nuevamente. Gracias, Padre, porque tú me has